En mitad del Océano Índico, un portacontenedores de casi 400 metros avanza cargado con más de 20.000 contenedores. Su motor principal podría impulsar el barco a una velocidad mucho mayor, pero desde el puente nadie ordena utilizar toda esa potencia. La hélice gira lentamente, el motor trabaja muy por debajo de su capacidad máxima y la enorme nave mantiene una velocidad que décadas atrás habría parecido demasiado baja para una de las rutas comerciales más importantes del planeta. No existe ninguna avería, el mar está en buenas condiciones y el barco tampoco está intentando ahorrar combustible porque sus depósitos estén casi vacíos. Está navegando despacio deliberadamente y no es un caso aislado. Durante décadas, los grandes portacontenedores fueron diseñados alrededor de la velocidad. En los años 90 y principios de los 2000 era normal encontrar grandes unidades preparadas para mantener aproximadamente 22, 24 o incluso 25 nudos. La lógica era sencilla: cuanto antes llegara el barco, antes podía descargar, volver a cargar y comenzar el siguiente viaje. Pero hoy, una parte importante de la flota trabaja habitualmente a velocidades mucho menores. Navieras que antes diseñaban sus rutas alrededor de travesías rápidas comenzaron a ampliar los tiempos de navegación, reducir revoluciones y modificar hélices y proas para que sus buques fueran más eficientes precisamente cuando avanzan despacio. La explicación parece contradictoria. Los barcos modernos tienen motores más avanzados, mejores hélices, sistemas digitales capaces de seleccionar rutas óptimas y cascos diseñados mediante simulaciones que hace 20 años eran imposibles. En teoría deberían navegar cada vez más rápido. Sin embargo, muchas de esas tecnologías se utilizan para conseguir exactamente lo contrario: mover una cantidad mayor de carga utilizando menos energía por milla. El objetivo del mayor portacontenedores del mundo ya no consiste en demostrar cuánto puede correr, consiste en transportar 20.000 contenedores gastando la menor cantidad posible de combustible, evitando emisiones innecesarias y llegando al puerto exactamente cuando existe un atraque disponible. Antes de continuar, suscríbete a Mundo Naval y activa las notificaciones, porque aquí explicamos cómo funcionan los barcos más grandes y por qué decisiones que parecen absurdas desde tierra pueden ahorrar millones de dólares en mitad del océano. Y hoy vamos a descubrir por qué reducir unos pocos nudos puede cambiar radicalmente el consumo de un barco, por qué algunos motores gigantes han sido limitados electrónicamente, qué tienen que ver las nuevas normas de emisiones y por qué navegar demasiado rápido puede terminar haciendo que un portacontenedores llegue antes al puerto únicamente para pasar horas esperando fuera. El título necesita una precisión importante. Los grandes barcos no reducen literalmente su velocidad todos los años de forma continua. Existen periodos en los que sucede exactamente lo contrario. Una crisis logística, una ruta más larga o una fuerte demanda pueden hacer que las compañías aumenten temporalmente las velocidades. Durante las perturbaciones del Mar Rojo, por ejemplo, algunos portacontenedores aceleraron para compensar las enormes distancias añadidas al rodear África. Lo que sí existe desde hace años es una tendencia estructural hacia el slow steaming, la navegación deliberadamente más lenta, acompañada por barcos y motores diseñados para ser eficientes a velocidades inferiores a las que dominaron parte de la era anterior del transporte de contenedores. La razón principal está debajo de la línea de flotación. Cada vez que un barco avanza, tiene que apartar agua, crear olas, vencer la fricción sobre cientos de metros de casco y producir la fuerza suficiente para seguir desplazándose. La resistencia no aumenta de forma proporcional con la velocidad. Acelerar un poco puede exigir un aumento mucho mayor de potencia, como aproximación utilizada en ingeniería naval para determinados buques de desplazamiento. Puede suponerse que la potencia necesaria aumenta aproximadamente con el cubo de la velocidad dentro de ciertos rangos operativos. Esto produce un resultado extraordinario. Si un gran barco reduce su velocidad alrededor de un 10%, la potencia propulsiva necesaria puede caer aproximadamente un 27% bajo esa regla simplificada. El ahorro real de combustible
De todo el viaje no será exactamente esa cifra, porque el barco tardará más tiempo en llegar y los generadores auxiliares continuarán funcionando durante más horas. Pero la reducción sigue siendo enorme. La propia iniciativa Green Voyage 2050 de la Organización Marítima Internacional calcula que una reducción del 10% en velocidad puede producir ahorros de combustible cercanos al 20% en condiciones representativas. Imaginemos un portacontenedores navegando a 22 nudos. Reducirlo a 20 parece una diferencia pequeña. Desde cubierta apenas se percibe. Las olas siguen pasando junto al casco y la estela continúa extendiéndose kilómetros por detrás. Pero el motor necesita desarrollar considerablemente menos potencia. En una máquina que puede consumir decenas o incluso más de 100 toneladas de combustible durante un día de navegación, dependiendo del tamaño y de la carga, ese porcentaje termina convirtiéndose en una cantidad gigantesca cuando se multiplica por semanas, cientos de barcos y miles de viajes. Por eso la velocidad de un barco es una de las herramientas más poderosas que tiene una naviera para controlar sus costes. Cambiar el motor necesita millones de dólares y semanas en un astillero. Instalar una nueva hélice requiere sacar el barco del agua o realizar una operación especializada. Reducir unas revoluciones puede comenzar prácticamente de inmediato. Cuando el precio del combustible aumenta, bajar velocidad puede transformar rápidamente la economía de toda una flota. El fenómeno adquirió enorme importancia después de la crisis financiera de 2008. El comercio se debilitó mientras muchas compañías todavía recibían barcos nuevos que habían encargado durante los años de crecimiento. Había demasiada capacidad disponible. Si todos esos buques continuaban navegando rápidamente, cada uno completaría más viajes y la oferta de espacio para contenedores aumentaría todavía más. Reducir la velocidad ofrecía dos ventajas simultáneas: ahorraba combustible y hacía necesario utilizar más barcos para mantener un servicio semanal. Imaginemos una ruta en la que un barco tarda 6 semanas en completar todo el circuito entre Asia y Europa. Si la compañía reduce la velocidad, el mismo recorrido puede necesitar 7 u 8 semanas. Para continuar ofreciendo una salida cada semana, tiene que añadir 1 o 2 barcos más al servicio. De esta manera, una parte de la capacidad sobrante queda absorbida sin cancelar completamente las rutas. La flota continúa trabajando, pero cada unidad navega durante más tiempo y consume menos combustible por día. Maersk llegó a utilizar expresiones como slow steaming y super slow steaming para describir esta transformación. La compañía definió históricamente el slow steaming como una reducción desde aproximadamente 22 o 24 nudos hacia unos 18 y el super slow steaming como velocidades todavía inferiores. Aquello representaba un cambio gigantesco respecto a una época en la que algunos grandes portacontenedores estaban optimizados para superar los 20 nudos de forma rutinaria, pero hacer funcionar lentamente un barco diseñado para navegar rápido no siempre produce la máxima eficiencia posible. La forma de la proa, el tamaño de la hélice y el ajuste del motor habían sido calculados alrededor de una condición de diseño diferente. Cuando la nueva velocidad comercial se vuelve permanente, empiezan a tener sentido modificaciones físicas. La proa bulbosa es un buen ejemplo. Esa protuberancia situada bajo el agua delante de muchos grandes mercantes genera su propio sistema de olas. A la velocidad adecuada, las ondas producidas por el bulbo pueden interactuar con las del casco y reducir la resistencia total, pero el efecto depende de la velocidad y del calado. Un bulbo optimizado para 24 nudos no necesariamente funciona igual de bien cuando el mismo barco pasa años navegando a 16 o 18. Por eso algunas navieras han cortado literalmente la proa de barcos existentes para instalar una nueva forma. Maersk explicaba en 2025 que numerosos portacontenedores alquilados habían sido construidos en una época en la que la flota navegaba más rápido, mientras sus horarios actuales se habían vuelto menos comprimidos. La compañía inició modificaciones de hélices, bulbos y dispositivos destinados a aprovechar mejor la nueva condición operacional. La hélice también puede rediseñarse. Cuando gira necesita convertir la potencia del eje en empuje, pero parte de esa energía termina formando remolinos. Modificar el diámetro, el paso, la geometría de las palas o añadir dispositivos antes y después de la hélice puede reducir esas pérdidas. El objetivo ya no es conseguir la máxima velocidad posible,
posible, sino producir el empuje necesario a las revoluciones, donde el barco pasará la mayor parte de su vida. Los motores siguieron la misma evolución. Durante años, un gran portacontenedores podía necesitar una máquina seleccionada para alcanzar velocidades comerciales muy elevadas. Hoy los motores pueden optimizarse para trabajar con cargas menores y utilizar hélices mayores que giran más lentamente. El cilindro continúa siendo gigantesco, pero la filosofía cambia. En lugar de reservar una enorme potencia para correr habitualmente, se busca el punto donde cada tonelada de combustible produce el máximo transporte útil. Aquí entra también el concepto de engine derating. Un motor puede limitarse o configurarse para que su potencia máxima normal sea menor que la misma arquitectura podría desarrollar. Esto permite optimizar determinados parámetros del motor alrededor de cargas inferiores y combinarlo con una hélice diseñada para esa condición. Green Voyage 2050 considera que algunas configuraciones de derating pueden implicar reducciones de la velocidad máxima del orden del 10 al 15%, y desde 2023 apareció otra razón importante para limitar potencia. Entraron en vigor los requisitos EEXI y CII de la Organización Marítima Internacional. Aunque ambos están relacionados con eficiencia y emisiones, no hacen exactamente lo mismo. El EEXI analiza características técnicas de eficiencia energética de barcos existentes. El CII observa cómo se comporta operacionalmente el buque durante cada año. Para cumplir el EEXI, algunos barcos pueden utilizar sistemas de limitación de potencia del motor o del eje. Esto no significa arrancar físicamente cilindros ni reemplazar obligatoriamente el motor. Puede instalarse una limitación que impida utilizar toda la potencia disponible durante la operación normal, mientras se mantiene una reserva accesible bajo determinados procedimientos cuando la seguridad exige más potencia. Eso resulta especialmente importante porque un barco puede necesitar potencia adicional durante una tormenta, para evitar una costa o para responder a una emergencia. La eficiencia no puede convertir al buque en una nave incapaz de protegerse cuando las condiciones empeoran. Por eso las reglas contemplan el uso de una reserva de potencia en circunstancias específicas. El CII funciona de otra manera. Los barcos de 5.000 toneladas de arqueo bruto o más incluidos en el sistema reciben una valoración anual de intensidad de carbono desde A hasta E. Una A representa un desempeño superior y una E un resultado deficiente. Si un barco obtiene una E o permanece en D durante 3 años consecutivos, debe desarrollar acciones correctivas para demostrar cómo regresará al menos hacia una C. La velocidad tiene una influencia enorme sobre ese resultado, porque quemar menos combustible significa emitir menos dióxido de carbono. Una compañía puede mejorar el casco, limpiar la hélice, optimizar la ruta y cambiar determinadas tecnologías, pero reducir velocidad continúa siendo una de las opciones operativas más directas. Y si esta explicación te está sorprendiendo, deja tu me gusta y suscríbete a Mundo Naval, porque ahora aparece la parte más extraña de toda la historia. El barco puede disponer de un motor capaz de hacerlo llegar mañana por la mañana, y aún así, la decisión económicamente correcta puede ser obligarlo a avanzar despacio para llegar mañana por la noche. La explicación está en el puerto. Un buque no gana nada llegando antes si su atraque todavía está ocupado. Durante décadas ha sido común que los mercantes aceleren para cumplir un horario y después terminen esperando fondeados frente al puerto. El barco acaba de quemar combustible adicional para realizar la travesía más rápido, pero esas horas ganadas desaparecen mientras permanece inmóvil esperando una grúa. Este comportamiento se conoce a veces mediante la expresión sail fast, then wait, navegar rápido y después esperar. Desde el punto de vista energético es difícil de justificar. Si el puerto ya sabe que no podrá recibir al barco hasta las 6 de la tarde, puede ser mucho más eficiente informar al capitán varios días antes y permitirle reducir revoluciones durante la travesía. Así aparece el concepto de llegada just in time. El barco ajusta su velocidad para alcanzar el puerto cuando el atraque. Los remolcadores, prácticos y equipos necesarios están disponibles. La navegación se convierte en parte de una cadena coordinada. La hora de llegada deja de ser simplemente lo antes posible y pasa a ser en el momento
funcionamiento correcto. Esto también reduce el tiempo que los barcos permanecen fondeados con generadores auxiliares funcionando. Aunque un portacontenedores detenido ya no necesita decenas de megavatios para la propulsión, continúa consumiendo energía para iluminación, refrigeración, bombas, electrónica y especialmente contenedores refrigerados. Llegar exactamente cuando puede comenzar la operación evita parte de ese consumo. El estado del casco añade otra capa. Un barco recién pintado y con la hélice limpia necesita menos potencia que el mismo buque después de meses acumulando organismos marinos. Una capa de limo aparentemente insignificante aumenta la rugosidad y la resistencia sobre miles de metros cuadrados de superficie. La compañía puede compensar acelerando y quemando más combustible o limpiar el casco y conservar la velocidad económica. Los sistemas digitales actuales comparan consumo, corrientes, viento, oleaje y estado del casco. Si un barco necesita más potencia que otras unidades similares para mantener la misma velocidad, la diferencia puede indicar que el fondo necesita limpieza o que la hélice ha perdido eficiencia. De esta manera, la velocidad forma parte de una gestión continua y no de una simple orden desde el puente. El tiempo también modifica la decisión. En una tormenta, reducir velocidad protege el casco y la carga. Un portacontenedores de 400 metros puede sufrir aceleraciones enormes cuando la proa golpea repetidamente grandes olas. Aumentar potencia no siempre reduce el tiempo total porque puede obligar después a realizar cambios de rumbo o causar daños. Una ruta algo más larga con menor oleaje puede terminar siendo más rápida y eficiente. Los grandes buques actuales llevan sistemas de planificación meteorológica que permiten comparar diferentes rutas. El capitán puede rodear una depresión, modificar el rumbo respecto al oleaje y seleccionar una velocidad que reduzca los golpes. El objetivo no es mantener un número fijo de nudos durante toda la travesía, es alcanzar el destino dentro de la ventana prevista utilizando la menor cantidad razonable de energía y conservando la seguridad. Esto también explica por qué el título no puede interpretarse como una regla absoluta. Cuando cambia la situación logística, los barcos vuelven a acelerar. La crisis del Mar Rojo ofreció un ejemplo perfecto. Numerosos portacontenedores evitaron Suez y rodearon el Cabo de Buena Esperanza. La distancia adicional podía añadir miles de millas y 1 o 2 semanas a determinados servicios. Para recuperar parte del retraso, algunos barcos aumentaron velocidad. Un Trade and Development advirtió que esas desviaciones estaban elevando distancias, costes y emisiones, y observó aumentos de velocidad en determinados segmentos. De repente, una industria que llevaba años buscando navegar lentamente necesitaba utilizar más potencia porque el itinerario había crecido, pero ese aumento no elimina la lógica del slow steaming, la demuestra. La velocidad se ha convertido en una variable económica que puede subir o bajar según el precio del combustible, la disponibilidad de barcos, la congestión y las rutas. Lo que ha cambiado respecto a décadas anteriores es que utilizar siempre toda la velocidad disponible ya no se considera automáticamente la mejor opción. El tamaño del barco amplifica el efecto. En un pequeño mercante, ahorrar unas toneladas puede ser importante. En una flota de portacontenedores gigantes, una diferencia porcentual pequeña se multiplica por motores de decenas de miles de kilovatios, semanas de navegación y cientos de unidades. Una reducción mínima por barco puede convertirse en cientos de miles de toneladas de combustible en toda una compañía. También afecta al diseño de las nuevas generaciones. Los ingenieros ya no necesitan optimizar exclusivamente alrededor de velocidades superiores a 20 nudos. Pueden diseñar formas de casco para condiciones económicas inferiores, instalar motores con márgenes diferentes y utilizar hélices capaces de producir mucho empuje con pocas revoluciones. Pero existe un límite. Navegar más despacio no siempre significa ser más eficiente en cualquier condición. El motor tiene que permanecer dentro de un rango saludable. Determinadas cargas muy bajas pueden perjudicar la combustión o favorecer depósitos si la máquina y sus sistemas no están preparados. El turboalimentador necesita proporcionar aire suficiente y las temperaturas deben mantenerse dentro de los valores indicados por el fabricante. Por eso, la era del slow steaming obligó también a modificar motores existentes. Algunos fabricantes desarrollaron ajustes para permitir largas operaciones a cargas inferiores. Los sistemas de inyección electrónicos facilitan controlar la combustión y mantener un funcionamiento eficiente en un rango mayor que determinadas generaciones anteriores.
tampoco puede olvidarse el coste del tiempo. Un contenedor cargado con ropa barata puede tolerar algunos días adicionales, un producto perecedero, componentes industriales urgentes o mercancía destinada a una fábrica que está a punto de detenerse pueden necesitar mayor velocidad. La naviera tiene que encontrar el equilibrio entre combustible y valor logístico. Por esa razón, no todos los servicios navegan igual. Un barco puede acelerar en un tramo y reducir velocidad en otro. Puede recuperar tiempo después de una congestión o disminuir revoluciones si sabe que llegará demasiado pronto al siguiente puerto. Los centros de operaciones en tierra controlan la ruta completa y actualizan las instrucciones mientras el barco continúa navegando. La regulación internacional añade cada vez más presión sobre esa decisión. La estrategia climática de la Organización Marítima Internacional busca reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional al menos un 40% para 2030 respecto a 2008 y plantea alcanzar emisiones netas de gases de efecto invernadero cercanas a cero alrededor de 2050. Nuevos combustibles serán fundamentales, pero transformar toda la flota llevará décadas. Mientras llegan cantidades suficientes de metanol de bajas emisiones, amoníaco, combustibles sintéticos y otras alternativas, reducir la energía necesaria para mover cada tonelada continúa siendo esencial. Una embarcación que necesita menos megavatios será más barata de alimentar, incluso cuando el combustible sea completamente diferente. Esto resulta especialmente importante porque muchos combustibles alternativos ocupan más espacio o cuestan más que los derivados tradicionales. Un barco ineficiente puede necesitar enormes tanques y pagar una factura energética muy superior. Reducir velocidad disminuye directamente la cantidad de energía que tiene que almacenarse a bordo. Por eso el futuro probablemente no consistirá simplemente en reemplazar fuelóleo por un combustible verde y continuar navegando a máxima velocidad. Los barcos combinarán combustibles distintos con cascos más eficientes, lubricación por aire, propulsión asistida por viento, recuperación de calor, grandes hélices y gestión inteligente de velocidad. Algunos llevarán velas rígidas o rotores capaces de generar una parte del empuje utilizando viento. Otros utilizarán baterías para reducir la carga de los generadores. Pero todas esas tecnologías compiten contra una medida que no necesita instalar toneladas de maquinaria nueva. Quitar unos pocos nudos. La diferencia está en hacerlo de manera inteligente. Un barco demasiado lento puede romper el horario y obligar a añadir otra unidad al servicio. Otro demasiado rápido quema combustible para terminar fondeado. El punto óptimo cambia con la ruta, la carga, el precio energético y las condiciones meteorológicas. Por eso en la sala de control de una naviera moderna se observan cientos de barcos simultáneamente. Los especialistas conocen cuánto combustible utiliza cada uno, cuándo llegará y si existe congestión en el siguiente puerto. La velocidad deja de ser una decisión aislada del capitán y se convierte en una pieza dentro de un sistema logístico global. Desde cubierta, nada de esto parece espectacular. El motor simplemente gira más despacio, la hélice produce menos turbulencia y el GPS muestra 16 nudos en lugar de 20. Pero detrás de esos 4 nudos puede haber millones de dólares, miles de toneladas de combustible, una mejor calificación de intensidad de carbono, menos emisiones y una diferencia de apenas unas horas en una travesía que dura varias semanas. Esa es la verdadera razón por la que muchos de los barcos más grandes construidos ya no intentan ser los más rápidos. Cuanto mayor es el buque, más importante se vuelve transformar cada unidad de energía en kilómetros útiles y no en velocidad que terminará desperdiciándose frente a un puerto congestionado. Durante décadas, la industria naval celebró motores cada vez más potentes. Ahora celebra barcos capaces de transportar más utilizando menos potencia, no porque hayan olvidado cómo navegar rápido, sino porque han descubierto cuánto cuesta hacerlo. Los grandes motores todavía pueden aumentar revoluciones cuando una emergencia, una tormenta o un cambio de itinerario lo exige. Los sistemas de limitación pueden conservar reservas y las rutas pueden acelerarse cuando el mercado necesita recuperar tiempo. Pero durante una travesía normal, la mejor velocidad ya no tiene que ser la máxima, es la que permite llegar exactamente cuando hace falta, con el menor consumo posible, con el menor esfuerzo sobre la maquinaria y con la menor cantidad de carbono emitida por cada contenedor transportado. Por eso un portacontenedores moderno puede ser mayor, tecnológicamente más avanzado y tener una máquina extraordinariamente poderosa, mientras navega más
más lentamente que algunos barcos construidos hace 30 años. No es una señal de que la tecnología haya retrocedido, es precisamente el resultado de comprender mucho mejor cómo utilizarla. Ese es el final de este video. Suscríbete a Mundo Naval, deja tu me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias sobre portacontenedores gigantes, motores de decenas de miles de